Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Nefropodcast. Se trata de un episodio muy especial que estamos grabando en Oviedo con motivo del 55 Congreso de la Sociedad Española de Nefro. En este podcast vamos a hablar de onconefrología y para ello me acompañan dos excelentes nefrólogos con gran experiencia en onconefro. Uno es Isidro Torregrosa, del Hospital Clínico de Valencia, y la otra es Sheila Bermejo, del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Yo soy Clara García y soy nefróloga en el Clínico San Carlos de Madrid. Hola Isidro, hola Sheila. Bueno, el motivo de este podcast es el taller que tenemos de casos clínicos complejos en onconefrología. Isidro nos va a presentar un caso muy complejo sobre el tratamiento de los pacientes que presentan daño renal cuando están en tratamiento con antiangiogénicos. Isidro, ¿qué problema te encuentras con estos pacientes? Bueno, pues la verdad es que es un problema bastante frecuente y el que todos los nefrólogos, aunque no se dedican a la onconefrología, creo que tienen que estar familiarizados. Estos fármacos producen a menudo hipertensión, que todos sabemos, producen daño cardiovascular y pueden producir proteinuria. Y es algo que es relativamente frecuente. De manera que cuando el oncólogo ve que aparece proteinuria en la tira, ellos lo miran habitualmente con la tira, hacen una proteinuria de 24 horas y si está por encima de 2 o 3 gramos, pueden hacer parar definitivamente el tratamiento. A veces paran, esperan y si mejora reinician, a veces a menos dosis y cada vez más, creo que por suerte, llaman al nefrólogo, paran y llaman al nefrólogo. Allí hay un paciente con hipertensión, proteinuria, con un tratamiento que a menudo está resultando en un beneficio clínico claro para el paciente, pero que se ha parado por la proteinuria. ¿Y cómo lo manejas? Pues bien, aquí el problema es ¿por qué está esa proteinuria? Hay que tener en cuenta que debajo de esa proteinuria me puedo encontrar con una podocitopatía, me puedo encontrar con una microangiopatía trombótica. Entonces nosotros de entrada lo que hacemos es controlar la tensión con cualquier cosa, pero si hay proteinuria siempre dentro de cualquier cosa tiene que haber un bloqueador del sistema renina-angiotensina, que aunque no tenemos evidencias claras en este tema porque jugamos un poco en la sombra, parece que van bien en estos casos. Añadimos calcioantagonistas siempre de hidropiridinas, no de los no dihidropiridínicos porque pueden interferir a nivel del citocromos. Y añadimos lo que haga falta, diuréticos si hace falta, beta-bloqueantes, que en este caso probablemente el más atractivo pudiera ser nebivolol, porque en la génesis del daño renal y de la hipertensión está una disminución del óxido nítrico y nebivolol podría tener un perfil bueno. Y luego, con menos evidencia aún, yo lo que hago es dar antiproteinúricos todos los que tengo. ¿Con eso quieres decir que también usas ISGLT2 y antialdosterónicos? Pues sí, la verdad es que sí, insisto, con un nivel de evidencia muy bajo. Pero con respecto a los ISGLT2, sabemos que son seguros en los pacientes oncológicos, incluso podrían tener, aunque esto es aún muy preliminar, un cierto efecto antitumoral. Sabemos que los ISGLT2 pueden actuar sobre la vía del VEGF y, por lo tanto, podrían estar especialmente indicados. E incluso en el DAPA-HF ¿sí? Veíamos que los pacientes que trataban con ISGLT2 disminuían los niveles de endotelina. Y la endotelina también está muy implicada en la hipertensión y en el daño renal de estos fármacos. Así que, sin gran evidencia, pero sí damos todo lo que tenemos porque nuestro objetivo es que el paciente pueda recibir un tratamiento que le está dando beneficio clínico. Claro, más allá de la poquita proteinuria residual que pueda quedar una vez los tratamos. Y esa poca evidencia quizá es algo con lo que nos encontramos siempre en onconefro. La otra pregunta que me surge a mí y que también se deriva de la práctica clínica habitual es ¿cuándo biopsiamos a estos pacientes que tienen proteinuria y que están en tratamiento con un antiangiogénico? Pues bien, nosotros de entrada somos un poco restrictivos. Primero tratamos y vemos. ¿Cuándo biopsiamos? Biopsiamos cuando una vez dado todo sigue habiendo una proteinuria que el oncólogo le viene cuesta arriba seguir con el tratamiento. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la proteinuria en estos pacientes lo atribuimos al antiangiogénico, pero podría ser otra cosa, podría ser una membranosa paraneoplásica. Y hay que tener muy en cuenta que con poca proteinuria también podemos tener mucho daño y que la proteinuria podría ser el inicio de una microangiopatía trombótica. De manera que si no hay una respuesta buena al tratamiento con antihipertensivos antiproteinúricos,
Lo primero que hay que hacer, desde luego, es sentarse con el oncólogo, siempre fundamental. ¿El paciente tiene beneficio clínico? ¿No tiene beneficio clínico? ¿El paciente tiene otra posible vía de escape o esta es la última carta? Y a partir de ahí, si está con beneficio y no tenemos muchas opciones, se puede plantear una biopsia, a ver qué es lo que está pasando y a ver si puedo hacer algo más. A mí me gustaría hacer una pregunta, Isidro, como experto. De los antiproteinúricos, cuando sabemos que están en marcha nuevos estudios con finerenona en pacientes con enfermedad renal crónica proteinúrica, ¿no? El FAIN-CKD, si al final los resultados de este ensayo clínico son positivos, ¿los podríamos usar como antiproteinúricos en este tipo de pacientes? ¿O nos animaremos los onconefrólogos a hacerlo? No estoy seguro, porque realmente la evidencia con antialdosterónicos no es tanta. En estos pacientes realmente no está activada la hipertensión, no es dependiente de renina. Lo que pasa es que hay otros efectos. Y luego a lo mejor nos viene bien, porque muchas veces el problema aquí es controlar la tensión. A lo mejor un antialdosterónico que baje más la tensión. Así que quizá podríamos tener eplerenona para pacientes que no he conseguido controlar la tensión del todo, finerenona más selectivo para pacientes que la tensión la tenga más controlada. Pero seguro que sí, que al final habrá que usar todo lo que tenemos para intentar, que es el objetivo de la onconefrología, que el paciente pueda seguir con su tratamiento que le está dando beneficio. Sí, evitar el renalismo, que se dice, ¿no? Evitar el renalismo, sí. Nosotros no somos nada renalistas. Nada renalistas. La otra cosa que me surge a mí un poco de duda es, en estos pacientes con antiangiogénicos, que ya los biopsiamos, que en la biopsia a veces nos encontramos una MAT en ocasiones limitada al riñón, a veces una MAT más florida, pero muchas veces limitada al riñón, ¿cuál es el papel de la terapia anticomplemento? ¿Tú la usas? Vamos a ver, por suerte no tengo tantos casos, pero sí. El problema es que con estos fármacos efectivamente muchas veces es una MAT limitada al riñón y esto no es tan fácil metérselo dentro, que tengo un paciente que tiene plaquetas normales, que tiene LDH normal, que no tiene anemia y sin embargo tiene una microangiopatía. Por eso la biopsia no hay, aunque sea un paciente oncológico, eso no significa que no se pueda biopsiar bajo ningún concepto, porque esa proteinuria incluso con función renal normal puede ser una MAT. Es verdad que los monoclonales dan más, los inhibidores de tirosina quinasa dan más podocitopatía, pero hay que tenerlo, porque si tengo una microangiopatía, hay experiencias ya publicadas y también... Yo con antiangiogénicos tengo poca experiencia. Con gemcitabina, por ejemplo, que luego hablaremos, tengo más. Pero podemos pararlo, podemos parar el proceso. Pero además, mucho más interesante que eso, ya se están publicando experiencias para mantener en pacientes que se están beneficiando mucho del antiangiogénico, mantener a la vez el tratamiento oncológico y mantener terapia anticomplemento para intentarlo. De manera que yo creo que sí que hay que biopsiarlos y que no veo más problema en dar una terapia anticomplemento normalmente limitada hasta controlar la situación, pero incluso podríamos llegar a plantearnos en un momento dado un mantenimiento, aunque desde luego la evidencia con esto no es escasa, sino que es nula. Claro, no, sobre todo en lo que dices, ¿no? En pacientes que el tratamiento oncológico tiene un gran beneficio, por ejemplo, en las neoplasias de ovario avanzadas, que es de las pocas cosas que hay. Sí, es algo complicado y también es complicado que los oncólogos entiendan este manejo, pero bueno, yo creo que estamos avanzando mucho en este tema. Bueno, Sheila, vamos a hablar un poco de pseudoaki, que es el caso que vas a presentar tú en este taller y que es algo interesantísimo, algo muy nefrológico y algo que no sé si los nefrólogos acabamos de manejar del todo bien. Hay los fármacos inhibidores de CDK que dan este pseudoaki. ¿Nos puedes explicar qué es el pseudoaki? O pseudofracaso renal agudo, vaya. Sí. Los inhibidores de CDK lo que producen es una inhibición de los transportadores del túbulo renal de creatinina. Entonces, secundariamente a esto se eleva la creatinina sérica por esta inhibición de los transportadores, pero en realidad no hay un daño en la filtración glomerular como tal. Se inhiben los transportadores OCT y MAC de la membrana basal tubular y es por esto. Y claro, supongo que los oncólogos, no sé, derivan a todos estos pacientes a nefro corriendo, fracaso renal agudo, pero ¿qué maneras tenemos de diferenciar este pseudo-fracaso renal agudo de un fracaso renal agudo verdadero? Porque también pueden hacer daño renal estos fármacos.
La creatinina es el marcador que usamos como, ¿no?, para monitorización función renal y la tenemos desde hace muchísimos años. Entonces, pero aún la seguimos usando, con lo cual no hay otra nueva medición que sea mejor o más asequible. Entonces, en estos casos, lo que hacemos es de la determinación de cistatina C, que se puede hacer en los centros que se puedan, claro. No en todos. Entonces ahí podemos diferenciar este pseudo fracaso renal agudo de un fracaso renal agudo real. Vale, entonces Ioexol, cistatina C, ¿y alguna recomendación más? ¿En algún caso te planteaste biopsiar o alguna recomendación más que dar a la gente que no está tan acostumbrada a manejar estos casos? Sí, corroborar esto, ver que no es un pseudo-AKI, que puede ser un AKI real, con la determinación de cistatina C y donde se pueda el Ioexol. Y si es así, en estos casos, por ejemplo, los inhibidores de CDK lo que hacen es daño tubular, pueden hacer necrosis tubular. Entonces, en estos casos, lo que hay que hacer es retirar fármaco y hasta entonces lo que sí que se podría hacer es biopsiar a estos pacientes. De hecho, hay una serie publicada de 6 pacientes con fracaso renal agudo asociado a inhibidores de CDK con biopsia renal y de los 6, 2 presentaron nefritis intersticial, con lo cual, ojo, porque hay que ir al tanto en estos pacientes. Claro, entonces sí que son pacientes que está bien que nos los deriven, hay que verlos rápido, y si los otros, si además de la creatinina están elevados, la cistatina C, que es quizá lo más asequible, lo que hay en todos los centros, y Ioexol es un poco más difícil, pues sí que plantearse que puede haber daño renal. Y luego también nos podemos ayudar de otros marcadores. Por ejemplo, si aumenta la creatinina significativamente, el doble o el triple, pero ves que la urea está igual, pues quizás eso ya también te puede ayudar, te puede orientar. Claro. Bueno, pues creo que aquí nos quedamos hoy. No sé si queréis hacer algún otro comentario. Yo sí que quiero un comentario. Vale. Una pregunta, porque yo creo que tú vas a hablar de gemcitabina y microangiopatía, ¿no? Sí. Sí, al hilo de lo mismo. Nosotros hemos tenido no pocos casos, pocos pero no tan pocos, de microangiopatía con gemcitabina. Aquí hay que hacer otro esfuerzo con los oncólogos, porque la microangiopatía es algo que les queda como muy lejano, y a veces cuando vemos estos pacientes vemos que van a la consulta hipertensos, hay unas señales de alarma, y yo creo que hay que formar a los oncólogos en esto también. Pero mi pregunta va otra vez con el anticomplemento. Ya están saliendo gente que está diciendo que en determinados casos podemos aguantar la gemcitabina a la vez que dar anticomplemento. Yo desde luego no lo he hecho nunca, sí que lo hemos usado, pero se ha acabado el tratamiento. ¿Qué te parece esto? Sí que hay, y además hay algunas series publicadas que dicen que eso, efectivamente, que se puede mantener terapia anticomplemento y dar gemcitabina. Yo no lo hice nunca, y además tengo la sensación de que el paciente que hace una MAT es un paciente que tiene una tendencia a hacer una MAT. Y me baso en 2 casos que tras la gemcitabina hizo una MAT, se dio terapia anticomplemento limitada, y el segundo tratamiento, el tratamiento posterior de onco, fue un inhibidor de tirosinquinasa. Y las 2 pacientes volvieron a hacer MAT. Por lo cual, a mí me da un poco de miedo. Volvemos a lo mismo. Si es la única opción terapéutica del paciente, creo que a lo mejor hay que hacer un manejo conjunto, terapia anticomplemento y gemcitabina. Si tenemos otras opciones que tienen beneficio oncológico demostrado, creo que a lo mejor hay que sentarse con el oncólogo, qué es eso, y hablar del caso y ver por dónde se puede ir. Pero yo tengo esa sensación, no sé si tú la tienes también, de que el paciente que hace una MAT, es que sobre todo en ¿Cuándo os planteáis un estudio genético entonces? ¿No? Porque esta paciente que explicas puede ser... Esa es la pregunta. Claro, a estas 2 yo se lo hice, una tenía una mutación de riesgo y la otra no tenía nada. Claro, es que puede actuar como trigger de algo, claro, por eso. Lo que pasa es que tampoco, no puedes hacer estudio genético a todos. No, claro. Nosotros no estamos haciendo, pero sí que hacemos una historia familiar, porque sí que hemos tenido un caso que era un chico que en su familia había fallos renales inexplicados. Y a este sí se le hizo el estudio y sí tenía una mutación. Claro. Pero si no, en este grupo no estamos haciendo. Lo que pasa que, como todo, necesitamos saber mucho más aún. Claro. Vamos a aprender. Claro, sí. Y monitorizar a estos pacientes, porque yo tenía una paciente que también hizo una MAT por gemcitabina, le pusimos terapia anticomplemento, 4 dosis, fue bien, no volvieron a la gemcitabina,
pero era hipertensa antes, controlada con un fármaco y de los 4 fármacos ahí se ha quedado, ¿sabes? Dices, ¿no? Claro, sí, que sí. Y que además probablemente estos pacientes en un futuro vayan a requerir nuevas terapias y, y con lo que viene, a ver por dónde va a saltar la cosa. Sí, son pacientes que, bueno, quizá esto podríamos hablarlo más, pero ¿cuándo los das de alta? ¿Los das de alta para siempre? Cualquier paciente con nefro que te hace un daño renal, que sabes que en un futuro va a recibir nuevas terapias, ¿le dejas controles en nefro? Dices, onco, cuando vuelve a presentar algo, ¿me lo derivas nuevamente? No sé, esto nos daría para otro podcast, creo, sí. ¿No? Bueno, ¿algo más? Yo por mí ya estamos. Bueno, pues muchas gracias a la SEM por dar cabida a la onconefrología, que está creciendo y España es uno de los países referentes en Europa en onconefro. Aquí nos despedimos. Gracias a vosotros dos por estar hoy aquí y que sepáis que podéis encontrar este podcast en la sección Nefro Podcast de senefro.org y que está en Spotify, iBooks y YouTube. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias.